es el gobierno nacional. Bien, jóvenes, damos inicio a la clase. Buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenas. Ahora sí, veamos a ver. Tenían tarea que hacer. Tenían tarea, jóvenes. Espero que hayan trabajado en las leyes de Kirchhoff, en todo caso, comprobando las dos leyes en los circuitos que tenían ahí resueltos ya, ¿no? Había que comprobar las leyes. Bien, nos toca ahora ver ciertos circuitos, ¿no? Digamos especiales, si quieren el término, donde el problema radica que no se puede reducir, ¿no es cierto?, el conjunto de resistencias a una sola, ¿no? Entonces ahora el tema
es de que cómo resolvemos si es que no, como sabíamos hacer, en reducir a una única resistencia con el concepto serie paralelo y sacar finalmente las corrientes y los voltajes en todas las resistencias, ¿no es cierto? Ese era el trabajo que hemos hecho. Pero ahora, si no se puede hacer eso, ¿cómo sería la metodología? Entonces, para eso, evidentemente hay muchos métodos, ¿no? Puede haber 3, 4, 5 métodos para poder resolver un circuito como el que vamos a presentar ahora. Obviamente, la idea no es que seamos expertos en sacar o resolver este tipo de circuitos con muchos métodos, ¿verdad? Solamente les voy a enseñar un método. Se llama método de mallas. Ese método, en el video que les puse en el Moodle, está perfectamente explicado, ¿no? Sin embargo, conmigo vamos a hacer ahora, vamos a hacer uno simple, y en todo caso planteamos otro para que lo resuelvan ustedes. Pero antes de entrar a ver este tipo de circuitos por el método de mallas, hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, en muchos textos se habla, en las leyes de Kirchhoff, la ley que dice para circuitos serie, dice la sumatoria de las fuentes de energía, ¿no es cierto? Debe ser igual a la sumatoria de los potenciales o de los voltajes en las resistencias, ¿no es cierto? Está bien. Pero también hay textos que dicen la sumatoria de las FEN, ¿se dan cuenta? La sumatoria de las FEN, dice ahí una abreviación FEN, fuerza electromotriz, ¿no? Dice la sumatoria de las FEN, se refiere a las fuentes, debe ser igual a las caídas de voltaje en las resistencias. Fíjense, otra terminología que se usa muy común. Entonces, tenemos que aclarar eso. FEN, la fuente, ¿no es cierto? La máquina, la generadora de la diferencia de potencial. Y después tenemos que aclarar la parte de las caídas de voltaje. ¿Por qué llaman caídas de voltaje? Si son potenciales o voltajes en las resistencias. Entonces, esos dos conceptos primero vamos a ver de dónde sale, ¿no es cierto? Bien, vamos al primero. Vamos a compartir una pizarrita entonces y empezamos con ustedes. Ya, a ver acá, espacio. Ahora sí. Compartir pizarra. Bien. Fíjense aquí. A ver. Las leyes de Kirchhoff, que eran la que vamos a aplicar ahora es esta. Sumatoria, decíamos, de las fuentes, todas las fuentes que hayan ahí en ese circuito serie, debe ser igual a la sumatoria de los potenciales B. En eso hemos quedado, ¿no es cierto? Y hemos trabajado y se ha demostrado que esto se cumple. Bien, el enunciado que les decía dice sumatoria. Ya no lo llama las fuentes de voltaje, sino lo llama FEN. Aquí está. Fuente, FEN. Así. ¿Sí? Aquí esta es la abreviación de fuerza electromotriz. ¿Cierto? Así como dice, fuerza electromotriz. Dice la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual a la sumatoria de las caídas. La caída es delta B. ¿No es cierto? Es la diferencia de potencial en cada resistencia. Entonces, esto tenemos que aclarar. A ver, ¿por qué llama FEN? ¿Por qué llama caída de voltaje? Entonces, no se olviden.
Estamos en circuito serie. Esto es solamente para serie. Bien. Entonces, veamos el concepto de fe. ¿De acuerdo? ¿Qué es fe? Obviamente se refiere a los equipos que generan diferencia de potencial. A ver, el símbolo, partamos del símbolo. En el laboratorio hemos ya visto el símbolo de una fuente, ¿no es cierto? Una rayita más grande, que es la placa positiva, digamos así, y la otra negativa. Este envía corriente hacia arriba. Esto es llamado fuente. Fuente de voltaje o de energía, si quieren. Otro símbolo que hemos usado es este, fíjense. Una letra aquí, G, de generador, especialmente para el generador de Van de Graaff, ¿eh? Y le poníamos una rayita, si era fuente de corriente continua. Después hacíamos otra, generador, una letrita ahí abajo, así, y la llamábamos corriente alterna, es decir, función variable. Esta es función constante. No sé por qué siguen entrando bien. Bueno. Eso en cuanto a la simbología, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta es la doña Elisa Márquez, de dejarlos entrar el rato que ellos quieren y provocan perturbaciones. Ya no aceptamos a nadie. Bien, fíjense. Entonces, estamos hablando del equipo, de la máquina. Habíamos clasificado en el laboratorio número 1 elementos, instrumentos y después equipos. Estamos hablando del equipo, el que genera funciones, ¿no es cierto? Ahí está la simbología usada. En esta estamos usando nosotros. Bien. Si hablamos de que un generador, o sea, una máquina, debe alimentar, ¿no es cierto?, a un circuito con resistencia, lo que hacíamos con la ley de Ohm, hacíamos esto nada más. Una llavecita acá, y esta era la fuente. Al cerrar se establecía la corriente. Obviamente, previamente, diferencia de potencial entre A y B. ¿Qué sería esto? Corriente. Listo, y se cumplía la ley de Ohm. Hasta ahí nada nuevo. Perfecto. Entonces, veamos, hablemos de la fuente. Hablemos de este equipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Fíjense. Este equipo tiene que ser, a ver, aquí pongamos funciones. Funciones de la fuente o del generador, como quieran. Del generador. ¿Cuáles serían? Primero, debería crear una diferencia de potencial entre A y B, ¿no es cierto? De aquí. Tiene que crear una diferencia de potencial entre dos puntos. Segundo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, al cerrar la llave, fíjense, hacer circular corriente por el circuito exterior. O sea, otra función que debe hacer es hacer circular los electrones, ¿no es cierto?, etcétera, y por el circuito externo. Esta R, entre paréntesis ponen R, ya está. Esa es otra función. Ahora sí, ¿cuál sería otra? A ver, bueno, bien, al hacer todo esto, al crear la diferencia de potencial, al hacer circular corriente, luego, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mantener esto en el tiempo, ¿no es cierto?
Es igual que una pila, una batería. Cuando ustedes conectan a una linterna o foco, este tiene que estar prendido, ¿no es cierto?, mucho tiempo. Y para que esté prendido mucho tiempo tiene que mantener la diferencia de potencial. No tiene que estar ahí un ratito y después se terminó. No es así, ¿no es cierto? Entonces, como función del equipo es mantener. Entonces aquí pongamos mantener la diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, no solo tiene que crear la diferencia de potencial para hacer circular la corriente por el circuito externo, sino también mantenerla entre A y B. ¿Se dan cuenta las tres funciones del generador? Bien, para hacer todas estas funciones, el generador tiene que hacer trabajo, o sea, no tiene que hacer un trabajo. Fíjense cuál es el trabajo. A ver, yo esto lo voy a comparar, ¿no?, con lo que ustedes saben de física 1. Fíjense el trabajo que tiene que hacer esta persona, por ejemplo. Voy a hacer un plano inclinado acá. Aquí está la Tierra. Así. Ustedes están paraditos aquí, ¿no? Ahí están en la base de la Tierra. Aquí está como una mesa así. Y ahora yo les doy aquí un balón, ¿verdad? Una pelota ahí, o sea, ya. Y les digo, quiero que este balón se mantenga en movimiento. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes agarran el balón, lo elevan hasta aquí, ¿no es cierto?, y se olvidan después por un momento. ¿Por qué? Porque ahora el balón por el plano inclinado, debido a la gravedad, ¿no es cierto?, ya sabemos todo eso por física 1, se mueve, ¿no? Aquí caída libre, sigue, llega aquí, como también está inclinado el plano, fíjense cómo solito, ahí está, llega otra vez a sus pies. Vuelta lo toma, lo eleva y mantiene esto circulando. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este hombrecito está haciendo trabajo, ¿no es cierto?, en poner en movimiento el balón. Entonces, esto mismo, fíjense, lo vamos a relacionar con el equipo generador. ¿Cómo debería ser este equipo generador? Vamos a dar los parámetros fundamentales, jóvenes, y en todo caso, cuando sepamos ya o llevemos la parte de magnetismo, electromagnetismo, ahí vamos a volver sobre este equipo y lo vamos a ver en realidad cómo es, ¿no? Ahora es un adelanto. Entonces, digo lo siguiente. Lo voy a dibujar así como si fuera una pesa, fíjense. Todo esto es de metal, por supuesto. Un material metálico que tenga muchos electrones libres por unidad de volumen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que puede ser el cobre, por decir. Muchos electrones libres por unidad de volumen. Entonces, voy a dibujar ahí las cargas. Voy a dibujar para la carga positiva. Bueno, pongamos positivas y pongamos también negativas. Estas están por todos lados, ¿no es cierto? Ahí está. Las rojas que sean las positivas, si quieren. Y las azules, las negativas. Finalmente, ahí está el material, ¿no es cierto? Entonces, decimos lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer el generador? Crear una diferencia de potencial. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tendrá que haber una fuerza, ¿no es cierto?, que separe las cargas aquí. Y si estamos con un metal, fíjense que a los electrones los lleva a un extremo
y a los iones positivos al otro extremo. Es decir, deberá haber una fuerza que separe. A ver, esto que nos lleve al otro lado. Fuerzas así que aparezcan en la carga negativa y las acumule aquí. Tiene que acumular en un cierto extremo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así funciona el canal de Van de Graaff. Ustedes por fricción plus flotamiento han acumulado cargas en la esfera. Por lo tanto, se crea, al acumular cargas en un extremo, se crea un potencial B sub B. Lo mismo va a pasar en este otro lado. ¿No es cierto? Van a acumular las cargas porque están separándolas, las positivas en el otro extremo. Ahí está. Y han creado el potencial B sub A. Ya están logrando hacer esto. Pero para eso, repito, tiene que haber una fuerza F, por el momento incógnita. No sabemos quién va a hacer eso. ¿De acuerdo? Repito, esa fuerza la vamos a ver cuando veamos magnetismo. Ya. El hecho es de que existe esta fuerza y separa las cargas y las acumula en los extremos. Al hacer eso, está creando una diferencia de potencial entre, ¿no es cierto?, voltímetro A, B. Está creando entre A y B una diferencia de potencial. Ya hemos hecho esto. Ahora, ¿qué más tiene que hacer? Bueno, cuando le conecten una resistencia a través de un circuito, va a hacer circular la I. Entonces voy a dibujar justamente esa resistencia así. Esta resistencia, fíjense, y aquí lo voy a poner como si fuera un tubo, qué sé yo. Ahí está. Esta resistencia, ya saben qué es lo que tiene. Resistividad, longitud, sección. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar cuando cierran la llave? Bien. Fíjense, vamos a hacer para las cargas positivas, pero sabemos que son electrones, ¿no es cierto? Los que se mueven dentro. Entonces, fíjense, aquí va a venir la carga. O sea, se va a poner en movimiento las cargas. Toda la teoría del campo eléctrico. Al moverse, ¿no es cierto? Al moverse, constituye la corriente eléctrica. Ahora vean esto. Llegan al otro extremo. Al llegar al otro extremo, ¿qué va a pasar? Se neutralizan con las cargas negativas, ¿no es cierto? Porque lo atraen. Negativos atraen las positivas. ¿Se dan cuenta? Y se neutralizan, se vuelven neutros ya macroscópicamente luego la molécula ahí. Bueno, y así sucesivamente va a suceder. Se va a llenar el extremo B de cargas positivas. ¿No es cierto? Ya hemos hecho esto ahora. Y ha circulado corriente por el circuito externo. Ahora dice, debe mantener la diferencia de potencial. Claro. ¿Por qué? Porque si llegan todas las positivas a este extremo, B, fíjense, se van a neutralizar con las otras y de pronto va a desaparecer, ¿no es cierto? Se van a acabar las positivas y ya no va a haber corriente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el generador? Un momentito, dice el generador. Aquí va a actuar esta fuerza, vuelta va a separar las cargas positivas y las va a llevar, vuelta las acumula aquí. O sea, tiene que mantener, esta la palabra, porque tiene que reponer lo que ha ido allá, tiene que volver a poner acá para que la diferencia potencial se mantenga, ¿no es cierto? Si la diferencia de potencial es 10 voltios, bueno, tiene que mantener los 10 voltios, aunque circule la corriente. Tiene que mantener los 10 voltios. Entonces, otra función importante del generador. Bien, dicho esto, no es más que otra cosa que para mover cargas se necesita fuerzas, ustedes están viendo eso. Por lo tanto, se habla de trabajo.
Es decir, que este equipo, así como ven, debe hacer trabajo. Un trabajo primero interno, ¿no es cierto? En la barra esta AB, como quieran llamarla, porque tiene que separar las cargas, tiene que acumular en un extremo las positivas y en el otro extremo las negativas para crear una diferencia de potencial. Es decir, tiene que hacer trabajo. Y después, ¿qué más tiene que hacer? Otro trabajo en mover las cargas por el circuito exterior, por la resistencia, desde A hasta B. Otro trabajo. Es decir, si hablamos de trabajo, fíjense, el trabajo total que debe hacer este equipo va a ser un trabajo interno, ¿no es cierto?, separando las cargas, y otro trabajo externo, haciendo circular la corriente por afuera. ¿Sí? Y al final, ¿quién hace el trabajo? Es la fuerza del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de partículas electrizadas, como son los electrones, que tienen carga eléctrica. Bien. Si ustedes recuerdan, cuando hemos definido, acá que sí te lo voy a hacer, cuando hemos definido potencial electrostático, habíamos dicho que el potencial es trabajo sobre la carga de prueba. Esta es nuestra definición. Joule, ¿no es cierto?, sobre Coulomb, que es el voltio. Cuando hemos definido en la primera clase la energía potencial electrostática al formar un sistema de cargas, ¿no es cierto?, se dice que el sistema formado tiene energía potencial, que no es más que el trabajo sobre la carga que se trae desde el infinito, seducido por una cierta distancia, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo que se hace, jóvenes, no es más que voltios, finalmente, porque es el trabajo sobre la carga, el resultado me tiene que dar voltios, unidad de potencial. Entonces, acá, fíjense, si yo relaciono esto, digo, el trabajo total, ¿no es cierto?, va a estar dada por una integral, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del campo eléctrico, ¿no es cierto? Del campo eléctrico. A ver, hagamos así. ¿Se acuerdan de esta expresioncita? Fuerza de Coulomb por diferencial R. Integral, fuerza de Coulomb, K, Q0, la carga fija, Q, la carga de prueba, distancia al cuadrado, diferencial R. Resolvíamos esta integral, ¿no es cierto?, y teníamos la energía potencial electrostática. Pero si yo lo relaciono con el campo de forma inmediata, fíjense, ¿qué es esto? Ustedes dirán, eso es campo eléctrico. En vez de poner KQ0 sobre E cuadrado, ponen el campo eléctrico. Y aquí está la carga de prueba por diferencial R. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo finalmente era igual a ¿qué? Resolviendo esta integral. Pero ahora fíjense, a este trabajo yo lo puedo inmediatamente colocar así, de esta manera, fíjense. Esta Q de prueba la llevo aquí. ¿Y qué me queda? Integral de menos E por diferencial R. ¿Qué es esto? Es el potencial B, que ya hemos definido. Joule sobre Coulomb, voltio. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Si hablamos de trabajo para esta figura, yo voy a calcular el trabajo total y después lo divido entre la carga de prueba, fíjense, porque lo que va a hacer es justamente eso. A la carga, digamos la positiva, está aquí, en el extremo B, lo lleva al extremo A, y después por afuera lo lleva de A otra vez hacia B. ¿Se dan cuenta? Es decir, internamente hace un trabajo
desde B hasta A, ¿no es cierto? Más el otro trabajo que hace integral desde, primero desde B hasta A, después desde A hasta B. ¿Se dan cuenta? Y esto no es más que calcular una integral cerrada. ¿Han llevado integrales cerradas o no? Este es el símbolo de integral cerrada. Ahí está, de cálculo. Es como calcular, claro, si yo voy del punto B, parto, llego al A, y después del A nuevamente hacia el B, estoy haciendo un circuito, ¿no es cierto?, cerrado. Entonces, calcular esta integral cerrada. Si yo ahora este trabajo lo divido entre la carga de prueba Q, aquí vamos a ponerle, si este trabajo yo lo divido, repito, total, divido la carga de prueba, no tengo más ni menos que decir que esto es potencial, ¿ya? Y a esto lo llaman Fe, fuerza electromotriz. Así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vendría a ser la llamada Fe? Bueno, es simplemente, lo podemos decir, una característica propia del generador, ¿no es cierto? Que significa que debe realizar trabajo en hacer, ¿no es cierto?, primero separar cargas internamente y luego hacer circular las cargas por el circuito exterior, ¿no? A eso se llama Fe, fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos aclarado entonces esta primera parte. Por eso muchos libros hablan de Fe. Dice, FEN 1, FEN 2, FEN 3, aparecen en los circuitos como FEN, ¿no? Nosotros le hemos simbolizado con la letra E, puede aparecer E1, E2, E3, las que haya. Entonces ya hemos aclarado, repito, el término de FEN. Vamos a volver sobre el generador, sobre la FEN, una vez que sepamos electromagnetismo. Así que esto va como una previa, ¿no es cierto?, donde hemos definido que primero las funciones que debe tener una máquina, un generador. Las tres funciones básicas: crear una diferencia potencial, hacerla circular la corriente por el circuito exterior, resistencia, y luego mantener esta diferencia de potencial. Las tres características de un generador. Eso es lo que hay que rescatar, porque eso puedo preguntar en el examen, ¿no? Entonces ya está clarito esto. No voy a decir ni más ni menos que el trabajo en desplazar una carga a través de un circuito cerrado. Listo, esa es la Fe. Sigue siendo voltios, no se olviden. Bien, ahora me falta aclarar este otro término. ¿Por qué lo llaman caída de voltaje, caída de voltaje o de potencial, como quieran llamar? Potencial, caída de voltaje. ¿Por qué lo llaman así? Bueno, para eso les voy a dibujar un circuito. Hagamos otra pizarrita, fíjense. Un circuito hagamos de 3 resistencias para que sea cortito y no nos demoremos mucho. Ahí tienen. 3 resistencias en serie. La fuente, ya sabemos qué tiene que hacer. A y B. Y les digo, resuelvan esto, sí. Inmediatamente eso es equivalente a un circuito
serie llamado RS, única corriente, no hay otra camino, así que esta vez sido la suma. Eso ya sabemos. Ahora se trata de calcular las corrientes. Como hay una sola, no hay ningún problema, pero los potenciales en las resistencias, ustedes decían, bueno, la ley de Ohm, ¿no es cierto? B es igual a I por R, ley de Ohm. Entonces digo, B1 será la misma corriente por la resistencia de B. B2 la misma corriente por B2. Listo. La B3 es la misma corriente por la R3. Ya está, y de esa manera han terminado de hacer el ejercicio. A ver, lo hagamos con números ahora. Veamos E que valga, qué sé yo, 20 voltios y la resistencia de valor de sus subidas. Entonces la RS quedaría como 6 ohms. Inmediatamente saco la corriente. La ley de Ohm es E sobre RS, 10 voltios o 20 voltios dividido 6. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 20 dividido 6? Jóvenes. 3.33. 3,33. Exacto, 333 voltios, ya está. Listo. Ahora saco todos los voltajes. En B1, 3.33 por 1, 3.33 voltios. Por 2, 6.66. Por 3, 9. Dicten, jóvenes. 9,99. Ya. Bien, 9,99, ya hemos hecho esto. Luego digo, Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff, ¿qué dice? Que la sumatoria esta debe dar, al sumar estas, me debe dar los 20 voltios que estoy aplicando. Eso dice Kirchhoff, ¿no? Listo, ya está resuelto el ejercicio. Bueno, ahora vean esto, lo que voy a hacer para sacar el concepto de caída de voltaje. Bien. Fíjense aquí A y B de la fuente. Este punto B lo voy a colocar con un símbolo aquí. Fíjense, ese símbolo se llama símbolo de la tierra, ¿no es cierto? Donde pisamos. Y el potencial de este punto lo voy a referir al potencial de la B sub B, al potencial de la tierra, que es nuestra referencia, 0 voltios. ¿Sí? Eso estoy haciendo. Entonces, si el punto B es 0, el punto A, ¿cuánto será en potencial? ¿Cuánto es punto A? 20 voltios, pues. Estamos hablando de valores ahora. Bien. Fíjense ahora lo que voy a hacer con este circuito. Lo voy a desarmar, si quieren. Al punto A, donde está el positivo de la fuente. ¿Dónde está el positivo de la fuente? Ahí está. Punto A. Voy a colocar la resistencia primera, después llego a la 2 y después llego a la 3. Llego a la 3 y aquí llegué al punto, fíjense, B, que es potencial 0. Llego al punto B. ¿Se dan cuenta? Y ahora voy a hacer una gráfica en función de esta distancia hasta llegar a B. Y aquí en ordenadas pongo voltios. Ahí está. Listo. Parto de A. ¿Cuánto tiene A? Vamos a hacer con rojo, no con negro. Parto de A. Bueno, A tiene 20 voltios. Así que debo partir de 20 voltios. Fíjense. 20 voltios, 20 voltios. Cuando llegue aquí a la R1, ¿qué va a ocurrir?
jóvenes. Cuando llegue, fíjense, a R1, ¿qué va a pasar? Va a haber un potencial en la resistencia de 3.33, es decir, va a ser esto, fíjense, caen 3.33 voltios en la 1. Sigo ahora, fíjense, sigo, llego a la 2, llego acá, ¿qué va a ocurrir? Caen 6.66. 6.66 voltios. Sigo. Llego a la 3. ¿Cierto? ¿Qué va a ocurrir? Cae 9.99. Es decir, cae hasta el potencial 0, que es el B. 9.99 voltios. ¿Verdad? ¿Qué se ha formado ahí? Una escalera con gradas ahí. Es decir, de que la corriente, cuando circula en un circuito serie, estamos hablando, a través de las resistencias, se producen caídas de voltaje. ¿Y cómo se observa esto? Bueno, a través de estas graditas, ¿no es cierto? Fíjense, al llegar a la resistencia 1, ¿no es cierto? Llega con 20 voltios, evidentemente, pero después cae. Es decir, que la resistencia 2 va a llegar, ya no va a llegar los 20, sino va a llegar 20 menos 3.33 en este punto. Pasa la corriente, provoca otra caída de 6.66 en la R2, y ahora para la R3 solamente llega 20 menos 3.33 menos 6.66. Y finalmente, cuando pasa la corriente por aquí, cae todo el resto. Y porque este es potencial tierra, 0. ¿Está bien, jovencitos? Por eso, ¿no es cierto?, se llama, aquí voy a colocar de nuevo la fórmula sumatoria de las FEN, debe ser igual a la sumatoria de las caídas de potencial. ¿Ah? Por eso se llama esto caída de potencial. O de voltaje, ¿quién llama? También caída de voltaje. Ya. Esas son las caídas. Entonces ahora los términos usados, cuando uno habla o define la ecuación de Kirchhoff, dice, sumatoria de las FEN debe ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en las resistencias. Está totalmente correcto. ¿Estamos, jovencitos? ¿Está bien? ¿Qué opinan? Ya están completamente justificados los términos usados. Ya saben qué es FEN. ¿No es cierto? No deja de ser voltios, característica propia del generador. A cada rato nos molestan, miren. No deberíamos admitir a esta gente, ¿no? Entra y perjudica. Entonces ya está claro los dos conceptos de FEN y de caídas de voltaje. Ahora sí vamos a enfrentar y resolver un circuito que aparentemente, por la metodología que hemos aprendido hasta ahora, en reducir todo a una sola resistencia y después comenzar a calcular potenciales y corrientes en todas las resistencias, aparentemente no lo podemos resolver, pero para eso es este método que se llama método de mallas, para poder resolver, ¿no? Van a ver que es muy, muy fácil. Yo simplemente les exijo un método, porque hay varios, ¿no? Con este método se puede resolver
cualquier circuito. A ver, fíjense este, por ejemplo. A ver, pasemos a otra pizarra. Ya. Bueno, para los que no han visto el video, ¿no? Ojalá hayan visto algo, por lo menos. A ver, yo voy a plantear, a ver, este circuito sencillito, a ver. Una resistencia por acá, otra por acá, ¿sí? Aquí una fuente. Fíjense este, por ejemplo. Aquí hay una fe en 1, más, menos. Envía corriente hacia arriba, no se olviden. Más, menos, envía corriente hacia arriba. Este es que sea R1, este que sea R2, este que sea R3, este que sea R4. Entonces yo les pregunto, ¿lo puedo reducir esto a una única resistencia? No se puede. No puedo decir que R2 y R3 están en paralelo porque está la fuente 2 aquí. No puedo decir que R1 y R2 está en serie porque se pasa al otro lado con R3. En fin, no puedo hacer nada, jóvenes, para resolver. ¿Y cuál es nuestra incógnita? La incógnita sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Es la corriente en cada resistencia. El potencial en cada resistencia. O la caída de voltaje en cada resistencia. ¿Sí? Esos siguen siendo nuestras incógnitas. Entonces, resolver este tipo de circuitos requiere algún método. Y nosotros vamos a hacer método de mallas. Método malla se llama. Primero hay que definir qué es malla, ¿cierto? ¿A qué llama malla este método? Bueno, una malla en general está constituida por ramas, ¿sí? Entonces, fíjense, en las ramas están las resistencias, ¿cierto? Puede estar aquí, puede estar una fuente, ¿cierto? Esto ya es una rama. Varias resistencias también aquí, sí, es otra rama. En fin, pueden hacer varias ramas, pero finalmente, ¿no es cierto?, forman una ventanita aquí. Fíjense cómo están. Se unen las ramas y se forman estas ventanitas y a esta se llama malla. Eso le llamamos malla ellos, ¿no? Entonces, definida la malla, lo primero que hay que hacer es identificar cuántas mallas hay en un circuito dado, ¿no es cierto? En este caso, de aquí de la figura que tenemos, ¿cuántas mallas hay? ¿Quién dice? 2. Claro, porque hay como 2 ventanitas ahí, no hay más, ¿no es cierto? Distinto fuera que si yo les pusiera aquí otra, fíjense, aquí una fuente, aquí así, aquí hay otra malla. Puedo colocar otra por acá, ¿no? Fíjense, hay varias mallas. Entonces, nosotros vamos a hacer para 2 mallas y van a ver después de que todo puede hacerse a partir de solucionar uno de 2 mallas y puede ser 3, 4, 5, las que quieran. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que es una malla. Ahora vamos a ver este método. ¿Qué dice el método? El método dice, hagamos por paso a paso. Primero, entonces, es el primer paso. Identificar mallas. Identificar la cantidad, ¿no es cierto? Eso se refiere identificar las mallas. En este caso, 2. Segundo paso. Si ustedes se fijan, si hablamos de la corriente, ¿cómo va a circular la corriente aquí en las resistencias? No sabemos bien qué va a pasar. Fíjense, si la PEN 1 envía hacia arriba, va a pasar por acá, va a llegar a este punto, ve 2 caminos, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir por R3 o por R2 nomás?
porque aquí en R3 hay otra fuente. Por ahí esta fuente es de mayor potencial que E1, entonces la corriente va a circular al revés. En fin, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Segundo paso, se fija la circulación, vamos a poner así, sentido, horario, lo vamos a poner, horario de la circulación de la I en la malla. ¿Sí? Entonces, definimos, con rojo lo voy a hacer, fíjense, un horario de circulación de la corriente en toda la malla. Aquí hay una malla, aquí está la otra malla. Entonces, defino el sentido horario. Ahí está. Para mí, este es el sentido horario. Según las manecillas, este es el reloj, ¿no es cierto? Por eso se llama horario. Ahí está. Lo voy a llamar así, corriente 2 de malla 2 y corriente de malla 1. Esta. Ya he fijado el sentido. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer lo primero. Fijar el sentido horario y listo. No nos interesa cómo estará en la realidad hasta que no saquemos resultados. Bien. Hecho eso, me voy al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Es plantear la ecuación de Kirchhoff, sumatoria de las F debe ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Esta es la que tengo que aplicar para circuitos serie. ¿Sí? Y comienzo a trabajar en esta ecuación. Debo escribir una ecuación para la malla 1 y otra ecuación para la malla 2. Ahora veamos la técnica de escribir esta ecuación. Voy a hacer espacio aquí, así que voy a tener que restringir esto del video. Ya, ahora sí. Fíjense, me fijo en la malla 1 y digo lo siguiente. ¿Cuántas FEN hay? Hay una sola, la 1, la FEN 1. Entonces, para escribir esta primera parte, digo, esta FEN envía corriente según mi convención horaria o no. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Envía o no? Sí. Sí, está enviando según el sentido que yo he definido. Por lo tanto, escribo la primera parte de la ecuación de Kirchhoff como positivo. ¿No es cierto? Porque piense en la 2 que va a pasar, en la malla 2. La FEN 2 está en sentido contrario. Entonces ahí tendré que colocarle sentido negativo, ¿no es cierto? Bueno, estamos haciendo la 1, sigamos. E1 dice, debe ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en todo el circuito, ¿no es cierto?, de la malla 1 estamos haciendo. Entonces, la caída es encontrar B1 más atraviesa la 2 y la 4. Estas son las que tengo que encontrar. Como hay una única corriente, puedo hacer así, fíjense, I1 de malla 1 atraviesa, porque B ya sabemos que es I por R, entonces atraviesa la R1, atraviesa la R2 y atraviesa la R4. ¿No es cierto? Entonces, toda la ecuación de Kirchhoff aplicada a la malla 1 tendría que ser esa. ¿No es cierto? Y 1, y este no es más que un serie, R1 más R2 más R4. Por eso se aplica esto solamente a circuitos serie. Bien. Pero ahora, ¿qué observo? Ahora recién voy a tomar en cuenta la malla 2, fíjense. Observo que la resistencia R2, que es la que comparte con la malla 2, fíjense, está siendo atravesada por dos corrientes de malla. La primera, fíjense, la I1, la caída se produce de más a menos, ya hemos visto eso en la definición de caída de voltaje, ¿eh?
de más a menos, porque la corriente circula hacia abajo. Ahí está, la I1. Pero la I2, fíjense, la corriente está subiendo. I2, entonces va de más aquí a menos, es decir, al revés. Por lo tanto, para escribir completa la ecuación de malla 1, me falta una caída aquí, que es la caída que provoca la corriente 2 en la resistencia compartida, R2. Ahí recién puedo decir que ya, ahora está completa la ecuación de malla. ¿Están siguiendo, jóvenes? Estamos explicando paso a pasito. Seguimos ahora. Vamos a la malla 2. Hago lo mismo. La FEN hay una sola. ¿Está a favor o en contra? Está en contra. Por lo tanto, le paso como menos E2. Estoy escribiendo malla 2. Entonces, menos E2. Ahora, la I2, voy a escribir ya directo. La I2 está atravesando la resistencia R3 y está atravesando la resistencia R2 más R2. Entonces sería su caída de la 2 únicamente. Pero aquí ocurre lo mismo que anteriormente en la resistencia compartida, ¿no es cierto? A la vez la R2 está siendo atravesada por la I1, pero en sentido contrario a la anterior. Por lo tanto, digo menos la I1, también menos la I1 por la R2. Ahí estoy considerando todas las caídas que puedan aparecer. Entonces, esta es la ecuación 2 de malla. ¿Se dan cuenta? A ver, hagamos un ejercicio rápido. E1, señores, 10 voltios. El E2 va a ser 20 voltios. Y ustedes ahora, con valores, las resistencias, el valor de su subíndice, me pueden escribir. Dice, entonces ahora se forman dos ecuaciones con dos incógnitas. E1 vale 10, igual. R1 más R2 más R4 sería 4 y 3, 7, ¿no es cierto? 7 veces I1. Menos 2 veces I2. Ya está, con números. El otro, menos 20 voltios. Igual. Esta primero la I1 donde le corresponde. Menos 2 veces I1. Más 3 y 2, 5 y 2. Listo, fíjense este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es esto? Álgebra. Álgebra, ustedes ya han aprobado, así que saben los métodos, cualquier método, ¿no es cierto? Cuando ya hay más de dos ecuaciones, fíjense, hay que hacer, pueden hacer matrices, el método de determinantes, matrices inversas, la que quieran. Ya es cuestión de cada alumno. Resolver esto es un método algebraico. Yo les doy 2 minutos o 3 para que me digan cuánto vale I1 y cuánto vale la corriente de malla 2. 2 minutos tienen, jóvenes.
¿Cómo ha ido, jóvenes? Y 1 sale Inge 0.322. Ya, Y 2 me sale negativo menos 3.87. ya, está bien. Y a mí me Coincide. sale igual. Ya, perfecto. Lo bueno es que coincidan allá. Bien. Ahora, fíjense, una vez que yo tengo ya el resultado, ahora voy a hacer un análisis de esto. Digo, la corriente en la malla 1, fíjense, ha salido positiva. Eso significa, ¿no es cierto?, de que el sentido que yo he asignado en forma a priori, ¿no es cierto?, cuando he definido el sentido horario de la corriente, es la correcta, ¿no es cierto? O sea, la dejo como está. Así, en la realidad, circula la corriente de forma horaria. ¿De acuerdo? Y ahora me fijo en esta otra, en la 2. Me ha salido negativa. ¿Qué significa eso? De que debo cambiar el sentido de circulación que he asignado antes, que era horario, ahora le pongo que es antihorario. Eso me está indicando este signo menos. ¿Sí? Entonces ahora yo vengo y lo cambio de sentido. Ahora es esta la circulación. Lo cambio. Lo borro y lo cambio de la circulación. La corriente ha sido al revés. Esa es la realidad. Y ahora, a partir de aquí, ya puedo comenzar ya a llenar esta tabla, ¿no? Fíjense esta tabla. Corrientes y voltajes de todos. Por ejemplo, si digo, ¿cuál es la corriente que circula por R1? Ustedes van a decir, bueno, hay única aquí, es la corriente de malla que hemos 0,32. Correcto, no hay otra. Por la R4, ¿qué corriente? También la misma. ¿Correcto? Y si les pregunto el voltaje, el voltaje simplemente es en la B1 va a ser esa corriente de malla 1 por R1. Listo. El voltaje B4. El B4 sí, también es exactamente lo mismo, es la misma corriente por la resistencia de 4. Ya está. ¿Qué más quiero saber? Quiero saberla en la resistencia R2. Ya. Usted quiere saber en la 2. Bueno, un momentito aquí porque en la R2 es la resistencia compartida. Entonces yo digo, ¿qué corrientes están circulando por la 2? Fíjense el sentido, jóvenes. La corriente 1 era hacia abajo. Está bien. Ahora, la corriente 2, fíjense,
también se ha vuelto hacia abajo. Ahí está. Por lo tanto, las dos corrientes son atravesadas o atraviesan la R2. Es decir, la I1 de malla, estamos hablando, más la I2 de malla. Esas dos corrientes están atravesando y provocan la caída correspondiente de potencial por la restricción. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué fácil. Y ya tengo todo. Si les pregunto B3, lo mismo van a decir. B3 es la corriente de malla 2 por la R3. Ya está. La caída de voltaje, ¿no? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Hemos hecho con ustedes paso a paso un ejercicio sencillo de 2 mallas. ¿Se dan cuenta, jovencitos, cómo se hace? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las dos corrientes estas les diera, esta la da positiva? La otra que les dé positiva también, puede ser, ¿no es cierto? Si les da positiva, entonces quiere decir que el sentido es el correcto, por lo tanto, hay que hacer la diferencia aquí, ¿no es cierto? Uno hacia abajo, otro hacia arriba, ahora este va a ser la diferencia. Dependerá del resultado. Por eso el resultado es clave para poder después decir la caída de voltaje en la resistencia compartida nada más, porque las que no comparten no hay ningún problema. ¿Estamos, jovencitos? Esa es la metodología, el método de mallas. Sumamente sencillo. Si ustedes observan, a ver, volvamos a las pizarritas. Aquí hemos visto el concepto de FEM, ¿no es cierto? En la otra, en la 2, hemos visto el concepto de caída de voltaje. Y finalmente, en la 3, hemos resuelto un ejercicio por el método de mallas. Entonces, no se olviden el orden, ¿no es cierto? Primero, identifico las mallas, ¿no? Después, doy el sentido horario a en todas, si hay 3 mallas, hay 3 corrientes en sentido horario, listo. Después, ya aplico la ecuación de Kirchhoff para cada malla. Considerando, no se olviden, que en las resistencias compartidas va a existir que las caídas son contrarias porque está siendo atravesada por la otra corriente de malla. Se opone siempre. Fíjense aquí, la I1 de más a menos, en cambio la otra, fíjense, es al revés. Por lo tanto, por eso se coloca aquí signo menos. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, el que escribe bien la corriente de malla no tiene ningún problema, porque el método, digamos, algebraico ya es un paso secundario, ¿no es cierto? Lo pueden hacer ustedes por computadora, como quieran. Y una vez los resultados, ven si es que cómo están los signos y hacen el cambio si es que el caso amerita. Nada más. Entonces, los que no han podido ver el molde en nuestra plataforma, no sé si se los muestro nuestra plataforma. ¿Están viendo, no? Fíjense, está ahí. Sí. Exacto, dice circuito método de mallas. Entonces, le he puesto porque es el que más, ¿no es cierto?, el que menos complica el problema. Así como lo he explicado yo, también lo explica él. Más o menos hace lo mismo, ¿sí? Y lo hace paso a pasito. Entonces, véanlo aquí para el método. Saludos a todos. En este vídeo vamos a realizar 2 ejercicios usando el método de las corrientes cíclicas, basadas en las leyes de Kirchhoff. Y hace para 2 mallas. En el primero y para de los 3 ejercicios mallas. calcularemos todas las corrientes que circulan, así como sus sentidos, para el circuito de 2 mallas. En el segundo ejercicio
el valor de cada una de las Ve, ahí resistencias les dice que todo componen lo el que circuito. ya sabemos nosotros, la ley de Traduciendo un Kirchhoff. poquito esta segunda ley, que parece un poco complicada, incógnitas, Y resuelve como este circuito. sería si utilizásemos Fuentes por el todos procedimiento lados, más está común. bien. Ahí se van a dar Bueno, aquí cuenta cómo tenemos se debe el aplicar la de tensión de la malla malla igual 1. Malla algebraica 1, de la 22 ¿ve? sale Va un símbolo haciendo, negativo. considera el Por signo tanto, menos. tenemos que O sea que 23 para mí esto está amperes ideal también, ¿no es cierto? y 1. Con esto más yo creo Ya que sus van a aclarar ustedes todas sus elementos dudas. I2 e I3 Lo que ahora quiero es darles, hasta C. Y finalmente I6 ¿no? es de 1, Quiero darles un problemita que lo podemos plantear si quieren. Todavía tenemos unos minutos. Quiero, fíjense, ahora voy a compartir una pizarrita. Fíjense esta pizarrita. Quiero resolver este. A ver, fíjense, es interesante este también. No es difícil. Vean este problema y lo planteamos ahorita. Las ecuaciones y ustedes ya lo resuelven después. Este que aparece, fuente, más o menos, envía así. Este es R1, R2, R3, R4, R5, R6. ¿Listo? Fíjense ahí. ¿Quién me dice cuántas mallas hay? 3, Inge. ¿Sí? 3, porque no se puede reducir a más. 3 mallas. Entonces las identifico, ese ya saben. Identificar malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces ahora defino el sentido de circulación de corriente hasta horario, todo horario aquí. No hay que complicar. En cambio hay otros videos que aparecen y hacen un lío de estos sentidos que uno al final sale, se confunde, ¿se dan cuenta? Este es lo mejor. Todo es horario, listo. Malla 1, malla 2, corriente malla 3. A ver, ahora, ¿quién me dice? Vamos escribiendo las ecuaciones de malla. Digo yo, malla 1. Malla 1. No se olviden, sumatoria de las FEN debe ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. ¿Ya? En FEN, ¿hay FEN en la malla 1? No, Inge. Por lo tanto, 0. 0 igual. ¿Qué corrientes, o sea, a qué resistencias las caídas? Las escribimos directamente. La corriente de malla 1 atraviesa la primera, R1. ¿Qué más? R3 R3. y R4. Exacto. R4, fíjense. Todas esas atraviesan, ahí están las caídas para la malla 1. Y ahora nos vamos a la compartida. ¿Dónde están las compartidas? Fíjense aquí. Aquí la R3 3. comparte. Y esta también, ¿no? Fíjense, la compartida con la malla 3. Sí. Entonces escribimos para la malla 2, o sea, menos, inmediatamente colocamos menos, atraviesa también la I2. Por R3. Correcto. Y otra más, menos, ¿cuál es? I3 I3, correcto. por R4. Por R4. Ahí recién acaba la ecuación de malla 1. ¿Se dan cuenta? Malla 1 terminada. Lo mismo hago para la malla 2. ¿Hay FEN? No, no hay. No. 0, 0. Ahora hacemos para la malla 2, o sea, escribimos las caídas. ¿Esta atraviesa cuántas resistencias? 3. Ya, la R2,
más la R3 más la Más R5. R5. Correcto. Y ahora vamos a las compartidas. No se olviden. La I1 por R3. Exacto. Menos I1 Por R3. por R3. ¿Y menos qué? Y 3 Y por 3 R5. por R5. Exacto. Y 3 por R5. Fíjense qué fácil. Ya está. Lista la malla. Ahora nos falta la 3. Hagamos espacio aquí. Vamos a la malla 3. Malla 3. ¿Hay fe? Sí. Sí. ¿Está a favor o en contra de la conversión? A favor. A favor. Entonces positiva. La pongo como positiva. Listo. Es la corriente I3 la que atraviesa las resistencias. I3 va a atravesar ¿a quién? R4, R5 y R6. Correcto. R6 más la R4 atraviesa y más la R5. Listo. Vamos a la compartidas ahora. Menos Y 1 Y por 1 R4. R6. R4. R4. Correcto. Menos. Y 2 por R5. Perfecto. Ahí lo han captado bien ya. Ahí está. Ya está listo. ¿Por cierto? Ya tengo las dos ecuaciones escritas. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar valores. Les pongo yo E igual a 50 voltios. Y el valor de las resistencias, les pongo el valor de su subíndice ya. Hasta el R6. 6 ohms. Listo. Y les digo ahora, quiero voltajes y corrientes en todas las resistencias. ¿No es cierto? Y resuelven. Plantean las ecuaciones. En todo caso tienen 3 ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Hay que resolver eso. Ustedes verán, tienen que calcular primero las corrientes de malla, ¿cierto? Y después ya hacer el análisis para cada. Bien. Esa sería la tarea para la próxima clase, jovencitos. Resuelvan y aclaramos cualquier duda que haya. Entonces, entre esto y lo del video que les pasé, yo creo que ya este tema está cerrado. Del método de mallas. ¿Sí? Inge, Sí. por favor, ¿me puede explicar el favor o en contra? Eso no lo entendí. De la la fe. conversión. De la fe. Claro. Sí. Fíjense la fuente. Lo primero que fijarse es en la fuente, ¿no? La fuente dice que la placa más grande es la positiva. La placa más pequeña es la negativa. Entonces, cuando esto es así, la corriente siempre envía así. Porque si lo pongo al revés, fíjense, lo pongo así. Ah, ya. La verdad que es negativo, este Sí. positivo, envía corriente contrario. Ahí está contrario. ¿No? Entonces eso hay que tener en cuenta cuando hay varias FEN. Eso lo van a ver ahí en el video. Ahí pone varias FEN en las mallas. Ahí se van a dar cuenta, unos están en contra, otros a favor, y ahí van haciendo esas diferencias. Bien, es un temita interesante, háganlo y van a ver de que no van a tener ningún problema. Ahora hablemos del examen, jóvenes. El examen lo vamos a hacer el día sábado, ¿sí? El día sábado les voy a colocar la hora en el Moodle, en mensajes. Ustedes son químicos, ¿no? Son químicos, sí. Sí, Inge, ¿este sábado? Este sábado, ¿no? Sábado 25. ¿Y ya no puede ser sábado? No, no puede ser. Ya estamos a 25, a 2 meses, ya deberíamos tomar un examen del 50%. Inge, entonces el jueves podemos hacer o algo de los anteriores temas. Fin de semana. O sea, el sábado no hay vuelta que dar, así que todo el mundo tiene que dar el sábado.
Les digo hasta dónde. El tema es todo electrostática y es todo circuitos hasta las leyes de Kirchhoff. Esta parte de las método de mallas lo vamos a dejar para el otro examen, ¿no? Entonces, hasta las leyes de Kirchhoff tienen que estar claros los conceptos. Va a haber 3 problemas, ¿no? Un problema va a haber seguramente de electrostática, me refiero de campo eléctrico y potencial, seguro. El otro será de capacitores, dieléctricos capacitores, y el otro será de circuitos con resistencia. Son 3 problemas, van a tener una hora, más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, para hacer los 3 problemas. ¿No? Inge, ¿puedes repetir esa parte, por favor? Obviamente es con cámara activada, todo el mundo tiene que echar, ¿no? La hora va a ser, yo pienso que va a ser a las 18 horas para ustedes, ¿no? Las 18 horas. Pero les voy a confirmar eso, repito, enviándoles algo oficial a la plataforma, a la parte de mensajes. Ingeniero, buenos días. Disculpe una consultita. El tema del examen, ¿va a ser directamente por Moodle, las opciones, los incisos a poner, ¿no ve? ¿O va a ser por algún método más enviando el procedimiento? No, tienen que sacar foto a su examen y enviar en PDF, en fin, o por imagen. Se manda a la plataforma, solamente se recibe en plataforma. Y repito, el Zoom es con cámara activada, búsquense en un buen lugar donde no digan que no puedo entrar porque mi celular, si entro a resolver, ya no puedo estar con cámara activada, eso ya no va, ¿no es cierto? Este es un examen, jóvenes. Por eso estamos con tiempo, recién el sábado. Se pueden ustedes ubicar en un buen lugarcito, buscar una computadora y resolver, porque aquí hay que resolver. Los 3 problemas van a aparecer ahí en el Moodle. Va a tener su tiempo, así como tarea es, y luego ustedes tienen que resolver, ¿no es cierto? Vamos a dar hasta 3 imágenes podrían enviar, o si no, en PDF lo hacen una sola. Voy a poner ahí capacidad solamente en 3 hojas. En una hoja está todo el procedimiento y resultados, en la otra hoja también, y en la otra hoja también de 3 problemas. O sea, está totalmente definido. ¿Está bien? ¿Qué otra pregunta? ¿Podría volver a repetir de qué temas va a entrar en cada ejercicio, por favor? Bueno, lo que hemos visto, los que no vienen a teoría están liquidados, ¿no? Eso no sé, tendrá que adivinar qué vamos a tomar. Repito, primer problema, campo y potencial, ¿no? Segundo problema, capacidad y eléctricos. Tercer problema, circuitos con resistencia. O sea, no hay dónde perderse. ¿Listo, jóvenes? No se olviden del tema Lo último, este examen, ¿cuánto por ciento va a valer en lo que es la nota final? 90%. 90%. Y este primer examen se va a promediar con el siguiente, que va a ser igual práctico, del siguiente 50%, ¿verdad? Claro, hemos dicho siempre eso, ¿no? Desde el primer clase. Es simple, si es que apruebas este examen, tienes derecho de entrar al segundo, y si es que te tiras, no puedes entrar porque no se te va a promediar para entrar a mesa, así, de clarito. Claro. Gracias, está bien. Claro, claro. O sea, rápidamente, a ver, hemos dicho de que vamos a tomar solo 2 exámenes por razones de tiempo, ¿no? Porque no puedo estar todo el tiempo corrigiendo exámenes. Entonces, solamente 2 exámenes, uno al 50% y cuando acabemos el otro 50% del otro, ¿no? El requisito es para tener una opción de recuperar, ¿no es cierto? Para tener la opción de recuperar, sacarse de cualquiera de los 2 exámenes, ¿no es cierto? Si en el primero yo me aplacé, pero en el segundo tengo 40, sí va a tener opción de hacer un recuperatorio muy rápido y poder acceder ya a las mesas.
Pero aquellos que vienen en el primero se sacan menor a 40, por decir 20 o 30, y van al segundo también 20 o 30, entonces ellos ya están reprobados, ya no hay opción, como decía la dama. Listo, jovencitos, quedamos ahí. En todo caso, nos vemos la próxima clase, que es el jueves. Nos Inge, despedimos. en la clase de Sí. jueves podríamos resolver dudas de los ejercicios que vamos a estar preparándonos para el examen, por favor. Claro, ustedes, ya les expliqué, ¿no? De la tarea. Ustedes tienen que ver tareas, todas las que les di, ¿no? Tienen que resolver. Y ahora es el momento, yo siempre comienzo la clase diciendo, a ver, ¿qué dudas hay? Nadie dice nada, quiere decir que está perfecto, que no hay ninguna duda. Entonces ahora ya ustedes tenían tarea de resolver los anteriores ejercicios aplicando, comprobando las leyes de Kirchhoff. ¿No es cierto? Y les pregunté si es que había algún problema. No tengo problema. Entonces lo mismo voy a hacer el jueves. ¿Hay alguna duda, jóvenes, en los problemas, qué sé yo? Y ese es el momento de aclarar dudas, ¿no? ¿Listo? Nos Bueno, vemos el Inge, próximo gracias. jueves. Entonces. Hasta luego. Ya. Adiós, adiós. Hasta luego, Inge. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós. Gracias. Hasta Ya. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós, jovencitos.